con Génesis capítulo 1, verso 28. No viene ahí en el código, pero Génesis capítulo 1, verso 28. Estamos hablando de la creación. Diga conmigo, la creación. ¿Ok? ¿Usted sabe qué es creación de Dios? ¿Cuántos aquí descienden del mono? ¿Qué pasó? Usted es creación de Dios. Sí, es creación de Dios. Y justo después de que Dios crea al hombre y a la mujer, dice esto: luego los bendijo con las siguientes palabras. Dile al que está junto a ti: eres bendecido. Los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y... Note bien esa palabra: llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Verso, dice reinen, diga conmigo, reinen. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Ok, lo invito a que cierre sus ojos. Ayúdeme a orar esta mañana. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio de tu amado Hijo Jesús, porque es a través de ese sacrificio que hoy nosotros podemos venir, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo a ministrarnos, por enviar a tu Espíritu Santo a consolarnos, a acompañarnos, a darnos revelación y sabiduría en tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Amén. Ok, entonces lo que estamos viendo es que cuando Dios crea al hombre, Dios lo bendice. Y Dios le dice: crece, multiplícate, sé fructífero, ¿verdad? Pero dentro de esa bendición Dios le da la autoridad. Diga conmigo, autoridad. ¿Para qué? Gobernar. ¿Sobre qué? Sobre toda la creación. Diga conmigo, sobre toda la creación. ¿Sí? Dios le da la autoridad al hombre y a la mujer para gobernar sobre toda la creación. Ahora, el problema viene despuesito. Y es que sabemos que el hombre, en su desobediencia, ¿verdad? Adán y Eva no fueron capaces de ejercer esa autoridad para gobernar y la perdieron. Y fueron echados del jardín del Edén. Y comenzó el sufrimiento. Diga conmigo, comenzó el sufrimiento. ¿Sí? Fíjate bien, cuando una persona pierde la autoridad para gobernar, entonces comienza a sufrir. ¿Otra vez? Cuando una persona pierde la autoridad para gobernar, entonces comienza a sufrir. Y eso le pasó a Adán y Eva. Y no es que ellos perdieron la autoridad para gobernar sobre sí mismos. Es decir, cuando la serpiente comienza a hablarle a Eva, ¿qué debe haber hecho Eva? Debió haberla mandado a volar. ¿Estás de acuerdo o no? Tenía la autoridad para decirle a la serpiente: serpiente, no me hables, aléjate de mí, me eres tropiezo. Como Jesús, cuando el diablo le habla en el desierto, le pudo haber dicho o no, pero no le dijo. Y luego después, cuando Eva viene con Adán y le dice: oye, ¿qué crees? Que está re bueno el fruto. Adán tenía la autoridad para haberle dicho a su esposa que le des una checadita en la semana y pueda seguir reflexionando de mí. Tenía la autoridad para hacerlo, pero no lo hizo. Y comenzó el sufrimiento. Ahora te tengo una buena noticia. ¿Alguien quiere una buena noticia hoy? Ok, gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 1, verso 5. Apocalipsis capítulo 1, verso 5 dice: podemos confiar. Diga conmigo, podemos confiar en que Jesucristo nos ama. Dile al que está junto a ti: Jesucristo te ama. Y dice la verdad acerca de Dios: Él fue el primero en resucitar y es también el que gobierna sobre todos los reyes de la tierra. Por medio de la muerte, vea esto, por medio de la muerte de Jesucristo, Dios nos ha perdonado nuestros... ¿Hay algún pecador acá esta mañana?
Gloria a Dios, sí somos bastantes. Pero la buena noticia es que por medio de la muerte de Jesucristo Dios nos ha perdonado nuestros. Si nos arrepentimos, Dios nos ha perdonado nuestros. Ok, pero fíjese, verso 6. Además, y eso me encanta porque nosotros tenemos un Dios de añadidura. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Dice, además, Cristo nos permite gobernar como reyes y nos ha puesto como sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Por eso alaben todos a Jesucristo y que solo Él tenga el poder del mundo. Amén. ¿Qué significa amén? Así es, diga conmigo, así es. Entonces dice, además, a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Él nos da, ¿qué? ¿Él nos da qué? Nos permite gobernar como. ¿Cuántos reyes hay acá hoy? Dile al que está junto a ti, eres un rey. Si es mujer, dile, eres una reina. No eres un mendigo ni un pordecero. Eres un rey o una reina para nuestro Dios a través de Jesucristo. Y Él nos ha regresado la autoridad para gobernar. Este mensaje se llama autoridad para gobernar. ¿A cuántos les gustaría gobernar, tener la autoridad para gobernar en su casa? Honestamente, algunos esposos iban a levantar la mano y no los dejaron, gloria a Dios. Okay. Gobernar sobre tus hijos, gobernar en tu trabajo, gobernar en tu escuela, en tu negocio, ¿no? Pero no solamente eso, gobernar, dice la palabra en Mateo 18:18, que Jesús nos dio la autoridad para que todo lo que atemos en la tierra sea atado en el cielo y todo lo que desatemos en la tierra sea desatado en el cielo. ¿Cuántos saben eso? Búscalo, Mateo 18 verso 18, y habla de oración. Entonces no solamente tenemos autoridad sobre toda la creación, sino que también Dios nos dio autoridad para que lo que atemos en la tierra sea atado en el cielo y lo que desatemos en la tierra sea desatado en el cielo. Tristemente hay muchos cristianos que no atan ni desatan. Sí, hay muchos cristianos que no atan ni desatan. ¿Sí? Y no solamente eso, no comienza ahí. Comienza en ¿qué tanta autoridad tienes para gobernar sobre tu propia vida? Sobre tus pensamientos. Porque muchas veces son nuestros pensamientos los que nos gobiernan a nosotros. Piénsalo, ¿cuántas veces han venido pensamientos negativos, de temor, de miedo a tu mente? Y entonces empiezas a actuar conforme a lo que estás pensando. A veces no somos capaces ni de gobernar nuestras palabras. A veces no somos capaces ni de gobernar lo que hablamos. Y lo que hablamos es importante, porque tu lengua tiene poder. Tu lengua tiene poder. Solo acá hay fe. Tu lengua tiene poder. Y a veces, ¿cuántas veces te ha pasado que de repente le dices algo a tu hijo, a tu esposa, a tu esposo, y después dices, chin, ¿por qué dije eso? ¿No tuviste la capacidad, la autoridad para gobernar lo que hablas? O a veces no tenemos ni siquiera la autoridad para gobernar lo que hacemos. Por eso luego hay tantos cristianos metidos en adicciones, porque nos dejamos dominar por lo que nuestra carne quiere, en lugar de nosotros ejercer la autoridad de gobernar a nuestra carne. ¿Alguien capta acá o no? Y el problema es que si no somos capaces de gobernar nuestra propia carne, nuestra propia vida, ¿cómo vamos a ejercer autoridad sobre todo lo demás? ¿Alguien me está captando acá o no? Es decir, si no somos capaces nosotros de gobernar, de ejercer esa autoridad para gobernarnos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a ejercer autoridad para gobernar en nuestra casa? ¿Cómo vamos a ejercer autoridad para atar aquí y se desate en el cielo, desatar aquí que se desata en el cielo? ¿Cómo?
O sea, tristemente, aunque Jesús ya nos entregó por medio de su sacrificio en la cruz autoridad para gobernar, tristemente no la estamos ejerciendo o la estamos perdiendo. O lo que es triste, algunos ya la perdieron. Ahora, quiero hablarte de qué debemos hacer para evitar perder la autoridad para gobernar. ¿Alguien quiere saber eso? Gloria a Dios, qué bueno. Ok, y mira, vamos a ver un ejemplo. 1 Samuel capítulo 10, verso 21. Luego mandó que se acercara la tribu de Benjamín, familia por familia, y la suerte cayó sobre la familia de Matri y finalmente sobre Saúl, hijo de Quis. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron, de modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Fueron corriendo y lo sacaron de allí. Cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que eran tan alto que nadie le llegaba al hombro. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo: miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Viva el rey!, exclamaron todos. Te quiero hablar del deseado. Saúl significa el deseado. Y ese Saúl, el deseado, fue el primer hombre sobre el cual se derramó la unción, el primer rey del pueblo de Israel, y sobre el cual se derramó la unción, porque antes de él la unción solamente se derramaba sobre los sacerdotes. ¿Alguien sabe eso o no? Y él fue escogido, él fue deseado. Cuando lo presenta Samuel, dice: ¿ya lo vieron? Nadie. ¿Ya lo vieron? Qué guapo está, qué alto está. Es el que Dios ha escogido. Ahora quiero que sepas que tú eres el deseado de Dios. Tú eres la deseada de Dios. Dios te escogió a ti, no porque no le quedara otra opción. Sí, no es como que, ¿te acuerdas antes las cascaritas en la escuela? Que decía: yo escojo a este, y luego quedaba el más maleta de todos. Y decías: chimpos, no, con Dios no es así. Dios te amó tanto que dio a su único hijo a morir en la cruz del Calvario para que tú no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Eres el deseado de Dios, y Él te deseó para ungirte con su Espíritu Santo, para que ejerzas esa autoridad como rey o como reina. ¿Alguien capta acá o no? Y Él tenía todo para triunfar. Vea, Él tenía todo, no solamente desde el punto de vista del mundo, que era un hombre alto, guapo y con muchas capacidades, ¿no? Como todos los que están aquí. Nadie dijo amén. Pero yo sigo creyendo que las personas más guapas de Irapuato se congregan en comunidad. O sea, alguien agarre fe, y de León también. Okay. Y yo te voy a decir, Él tenía todo para triunfar. Y quiero que sepas, iglesia, que tú tienes todo para triunfar, porque eres el deseado, eres el escogido, y la unción de Dios, que es lo más importante, está sobre ti. La unción de Dios está sobre ti. ¿Ok? Pero Saúl perdió esa autoridad. Tristemente, siendo la primera persona que Dios había escogido para que fuera rey y ejerciera autoridad sobre su pueblo, él terminó fracasando y terminó perdiendo esa autoridad. Y él escuchó las peores palabras que quizás alguien haya escuchado en la Biblia, porque llega un momento donde el profeta le dice: Dios te ha desechado. Pero tú tienes que saber que estás aquí porque Dios no te ha desechado. Él te ha escogido. Él te ha escogido para que ejerzas autoridad. Amén. Ahora, ¿por qué perdió la autoridad? Y aquí vamos a ver algo. 1 Samuel capítulo 10, verso 26. También Saúl se fue a su casa en Gibea, acompañado por un grupo de hombres ilustres a quien el Señor les había movido el corazón. Pero algunos insolentes protestaron: ¿y este es el que nos va a salvar? Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, no les hizo
Mire, lo acababan de ungir, lo acababan de presentar delante del pueblo y comienza a cometer errores. Comienza a hacer las cosas equivocadas para perder la autoridad que Dios le había entregado para gobernar. Y lo primero que él hace y que no debemos hacer nosotros es: no te hagas el disimulado. Dile al que está junto a ti: no te hagas el disimulado. Vea, él tenía la autoridad, ¿estás de acuerdo o no? Ok, él tenía la autoridad, ¿sí o no? Y esos hombres malvados, en alguna versión dice hijos de Belial, ¿no? Empezaron a hablar mal de él y no le ofrecieron regalos, y eso era una afrenta. ¿Ok? Ahora, él pudo como rey haber dicho, hey, métanlos a la cárcel. ¿Pudo o no? ¿Tenía la autoridad para hacerlo o no? Es más, pudo haber dicho: mátenlos, y los hubieran matado. Pero ¿qué prefirió hacer? Hacerse loco, como muchos comprenderán, ¿no? Y es que te voy a decir, a veces hay cosas que hacemos que sabemos que están mal y disimulamos. A veces sabes que estás en una relación incorrecta, en una relación tóxica, en una relación que no viene de parte de Dios. ¿Y qué haces? Muchas veces disimulas. Sabes lo que Dios quiere, porque sabes, y si no lo sabes te lo voy a decir: Dios no quiere que te unas en yugo desigual con los incrédulos. Ya lo sabes, así es que ya no te puedes hacer el loco, ¿okay? Pero hay muchos que saben eso y de todas maneras: no, es que yo voy a estar orando ahí para que se convierta. Lo único que estás haciendo es hacerte el disimulado, ¿no? O a veces te estás acompañando de gente que no te conviene. Esa palabra hijos de Belial, a veces te estás rodeando de puro hijo de Belial. Ok, no voltees a ver a nadie, pero a veces te estás rodeando de puro hijo de Belial. Sabes que son personas que te están llevando a hacer cosas que no deberías hacer. ¿Y sabes qué hacemos? Disimulamos. Ay, no, es que son mis amigos y los quiero mucho, ¿no? Sabes que te están causando daño y disimulas. A veces estás en el trabajo y tus compañeros en el trabajo están haciendo cosas incorrectas, están robando o están haciendo negocios por abajo de la mesa, ¿no? Y tú estás participando como hijo de Dios o hija de Dios. Muchas veces estás participando, sabes que no es correcto, pero disimulas. ¿Por qué? Porque no quieres quedar mal con ellos. A veces tienes problemas con adicciones o problemas con el alcohol. Y es increíble, pero ¿sabes que la palabra de Dios dice que no te embriagues con vino? Y muchos echan todo el paquete de Halls para que no huelan. Y lo único que estás haciendo es disimular. ¿Cuál fue el problema de Saúl? Que él comenzó a ¿qué? Disimular. Mira, no disimules. Si hay cosas en tu vida que los hijos de Belial están provocando para tus actitudes, debes ejercer la autoridad para apartarte de ellos. Nadie dijo amén. Ok. Bueno, como no lo creen, les voy al segundo punto. 1 Samuel 13, verso 11. Pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba y que tú no llegabas en el plazo indicado, y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor te habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Mira, segundo punto: no seas arrebatado. No seas o no seas necio.
Saúl se ve envuelto en un problema. El enemigo se estaba juntando contra él y él no veía la salida. Y en ese momento, en esa circunstancia, él decide hacer algo que pareciera que no está mal. Ofrecer holocausto, ¿qué tiene de malo? Si es para Dios, ¿no? Pero el problema es que él no estaba habilitado, él no tenía la autoridad para ejercer holocausto. Eso le correspondía solamente ¿a quién? A los sacerdotes. Él no debía hacerlo. Sin embargo, él lo hace. Y entonces cuando viene el profeta Samuel le dice: locamente, en otra versión dice: locamente has actuado. Y ponte a pensar, ¿cuántas veces has actuado locamente o arrebatadamente cuando te ves en medio de una circunstancia difícil? Y te justificas en Dios quizás. Y dices: no, es que Dios sí quiere que yo haga esto. No, es que Dios y esto lo hice para Dios. Y Dios me dio una palabra. Y resulta que no, estás actuando alocadamente, moviéndote en tus emociones en lugar de tomar decisiones en la fe. Él debió haber esperado. Hay personas que han renunciado de su trabajo alocadamente y hoy están batallando y dicen: ay, no tengo trabajo. Sí, porque te enojaste, porque te pidieron que hicieras algo que a lo mejor no te tocaba hacer y te enojaste, y en ese arrebato decidiste renunciar. Hola. Hoy estás solo porque decidiste divorciarte, porque en un arrebato, ¿sí?, decidiste tomar otra dirección en lugar de tu familia. Y hoy estás pagando las consecuencias de haber tomado esa decisión, porque en un arrebato, en una necedad. ¿Alguien me está captando acá o no? A veces así pasa. No nos damos cuenta, pero perdemos autoridad porque somos muy arrebatados. ¿Cuántos arrebatados hay acá? Ay, gloria a Dios, sí somos algunos. Sí. Ok, hay que dejar de ser arrebatados y necios. Ok, 1 Samuel 15, verso 10. No sé si me puede ayudar la alabanza, por favor. La palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio vuelta y continuó hacia Gilgal. Número 3. Tercera clave para no perder la autoridad para gobernar: no seas soberbio. Dile al que está junto a ti: no seas soberbio. Si se enoja es soberbio, ¿ok? No seas ¿qué? Soberbio. Vea cómo Saúl en un principio estaba escondido detrás de las maletas, detrás del equipaje, y al otro momento él ya se estaba erigiendo un monumento. Y así hay muchos, no aquí, en otro lado, ¿no?, que primero los ves bien humildes, ¿no? Son las personas más humildes del mundo, ¿sí? En todo quieren ayudar y entonces, ¿sí? Pero luego de repente nomás se les da poquita autoridad. Uy, no, se quieren se quieren hacer su monumento. Y el problema es que una persona soberbia es una persona que será resistida por Dios. Ahí te va. Una persona soberbia es una persona que será resistida por Dios, porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Ahora, algo que tienes que saber, y este es un principio espiritual, es que la autoridad que viene de parte de Dios se ejerce a través de la gracia y no de la imposición. Yo conozco a algunos, no aquí, que de repente escucharon: no, es que el marido es la cabeza de su casa y entonces la mujer tiene que estar sujeta. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, las mujeres no. ¿La mujer tiene que estar sujeta a su marido? ¿Sí o no? ¿Por la fuerza? Por supuesto que no. Ese es el problema. El problema es que muchos hombres llegan a su casa: ya dijo el pastor, tienes que estar sujeta. Quita tu jeta. No pasa, porque la autoridad de Dios no se impone,
La autoridad que Dios nos da es a través de la gracia. Y Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Alguien capta eso o no? Ok. ¿Número qué? 4. Ok. Y esta está buena. 1 Samuel 15, verso 17 al 21. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que, aunque te creías poca cosa, has llegado a ser el jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel? Y Él te envió a cumplir una misión. Diga conmigo, una misión. Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas. Atácalos hasta ¿qué? Acabar con ellos. ¿Ok? Dice: ¿por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido. Vea lo que dice: yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados, ¿quién? Los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor, tu Dios. Número 4. Toma responsabilidad personal. Toma responsabilidad personal. ¿Quieres tener autoridad para gobernar? Tienes que tomar responsabilidad. Deja de culpar a los demás de las cosas que te suceden. Vea, la instrucción fue clara: destrúyelo, todo. ¿Qué hizo Saúl? Tomó prisionero a Agag y dejó que los soldados tomaran de las ovejas y de las vacas. Él debió haberles dicho: no pueden tomar nada, todo destruyanlo. Y él no debió tomar a Agag como prisionero, debió haberlo matado. Pero ¿qué hizo? Cuando viene Samuel y lo confronta, se justifica, pone pretextos. Los demás, yo no fui. Ahora, ¿cómo actúas tú cuando las cosas no están saliendo a tu favor? Ay, no, es que me hacen enojar. No te hacen enojar. Eres tú quien te enojas. Tú tienes la decisión de enojarte o no. Nadie dijo amén. Okay. Nadie te pone triste. Es tu decisión vivir triste o no. No le eches la culpa a los demás. Bueno, es más, hay personas que siguen culpando a sus padres, y sus padres a lo mejor ya se murieron. Sí. Y hay personas: no, es que yo soy así porque mis padres me hicieron. Toma responsabilidad personal. Eres así porque tú has decidido ser así. No eres así porque los demás te hicieron así. Hola. O terminamos culpando al diablo, ¿no? Ay, mugroso diablo, me trae, el diablo me hizo, el diablo me habló. Fue tu decisión escuchar al diablo. Nadie. No le eches la culpa al diablo de lo que tú haces. Es tu decisión. Si Eva decidió comer del fruto, no fue porque el diablo la obligara. Ella decidió comer del fruto, decidió escuchar a la serpiente. Y muchas veces nosotros estamos así. O como Adán, ¿no? La mujer que tú me diste, ¿no? Sí, ahora le echaba la culpa a Dios. Y a veces así terminamos nosotros echándole la culpa a Dios. No, es que tú, Dios, ¿por qué? Si ya sabes cómo soy, ¿por qué me pones en estas cosas? No, necesitas tomar ¿qué? Responsabilidad. Te voy a decir un principio de autoridad. Otro principio de autoridad. El primero es: necesitas gracia. El segundo es: necesitas responsabilidad de tus actos. ¿Por qué? Muchas veces como papás, como esposos, como esposas, pensamos que perdemos autoridad si reconocemos nuestros errores y le pedimos perdón a los demás. Y piensas: no puedo reconocer que me equivoqué, que fui yo el que chocó el carro, ¿no? Yo voy a mantener mi postura de que fue ella. No, porque cuando tú reconoces, la gente delante de la que tú estás reconociendo no te va a ver menos, te va a ver más. Porque una persona que reconoce es una persona honesta. Y si tú eres honesto con Dios, puedes ser honesto con los demás. ¿Alguien capta eso? ¿No? Y eso te da autoridad. Ok, termino con esto. 1 Samuel 15, verso 22.
Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más. Vea, el obedecer, diga conmigo, obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la gracia de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Último punto, 5. No sea rebelde. No sea rebelde. Hay un principio espiritual aquí, y es que para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Nadie. Para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. El centurión romano lo sabía. Cuando él viene con Jesús y le dice: hey, necesito que sanes a mi siervo, Jesús le dice: vamos. Y él dice: no, con que sueltes la palabra desde aquí, porque yo sé que tú tienes autoridad para hacerlo, porque yo soy un hombre bajo autoridad, y cuando yo digo algo me obedecen, y yo sé que tú eres alguien bajo autoridad, y si tú sueltas la palabra, se va a hacer. Tú tienes autoridad para soltar palabras que traigan sanidad a tu familia. Tú tienes autoridad para soltar palabras que traigan sanidad en tu trabajo, en tu negocio, en tu propio cuerpo. Pero la pregunta que tienes que hacerte es: ¿estás bajo autoridad? ¿Estás bajo autoridad? ¿Eres alguien que cuando pide consejo sabe que ese consejo viene de parte de Dios, y aunque no te guste lo vas a llevar a cabo? Porque ese es el problema. El problema es que muchas veces venimos delante de Dios buscando dirección y queremos oír lo que queremos oír, pero cuando Dios no nos dice lo que queremos oír, entonces: ay, no, esto no viene de Dios. No, porque Dios al que ama corrige, y cuando uno va a la presencia de Dios a pedir dirección, lo más seguro es que Dios te va a corregir, porque Él te ama. ¿Alguien capta eso o no? Así es de que yo te invito hoy a que te pongas de pie si te sientes cómodo, si te sientes cómoda. ¿Sabes? Fuiste creado para tener autoridad, para gobernar en lo que te rodea, en ese reino que Dios te entregó, que es tu familia, tu trabajo, tu negocio. Pero para que comiences por gobernar sobre tu propia vida. Cuando uno tiene esa autoridad, hasta puede dormir tranquilo. ¿Cuántos les cuesta trabajo dormir? Nadie. No, ok. Te voy a decir, Jesús un día estaba en una barca y él estaba dormido a gusto. De repente se levanta una tormenta, vientos contrarios, y Jesús seguía dormido. Y luego vienen los discípulos todos preocupados: Jesús, nos vamos a ahogar, ¿qué no te preocupa? Y Jesús se levanta así como: ay, qué poca fe tienen ustedes. Y él le manda al viento que calle y enmudezca, y el viento calla y enmudece, porque él tenía la autoridad. Y tú y yo, dice la palabra, el Señor Jesús: cosas mayores que las que yo hago, ustedes van a hacer. Tú tienes la autoridad para gobernar aún sobre esos vientos contrarios, sobre esas tormentas que se están levantando sobre tu vida, que a lo mejor te quitan el sueño. Tú tienes la autoridad de parte de Dios para hacerlas callar y enmudecer. ¿Lo crees? Te invito a que cierres tus ojos. Y yo te invito a que reflexiones un poquito. ¿Qué tanta autoridad ejerces sobre ti, sobre tu propia vida? ¿Sabes? Es tan importante retener esa autoridad o recuperar esa autoridad. Te voy a decir, porque los días son difíciles. Los días son difíciles.
Y no te lo digo para que tengas miedo, te lo digo para que seas consciente de que lo que requieres es la autoridad que Dios te ha entregado para superar cualquier obstáculo que venga delante de ti. Requieres esa autoridad para gobernar sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tu trabajo, sobre todo tu entorno. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo y le dices: Señor, te doy gracias, porque esa autoridad que se perdió con Adán al enviar a tu Hijo Jesús, no solamente me perdonaste los pecados, sino también me das la oportunidad de gobernar como rey sobre la tierra, para que todo lo que ate aquí sea atado en el cielo y todo lo que desate aquí sea desatado en el cielo. Hoy, Señor, te pido perdón si por orgullo, si por necedad, si por alguna actitud mía he perdido la autoridad para gobernar. Hoy, Señor, te pido perdón, y yo sé que tú me perdonas, pero yo te pido, Señor, que me permitas ejercer esa autoridad, me permitas ejercer la autoridad de gobernar como rey, porque tú me llamaste para ser rey sobre la tierra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Alguien está listo para adorar al Señor en esta hora? Vamos a adorarle. Tú eres mi campeón, gigantes caen ante ti, la victoria en tus manos está. Yo soy quien dices que soy, en ti yo seguro estoy. Hoy me encuentro en un lugar celestial, victorioso, con el Dios que todo conquistó. Caen ante ti, la victoria en tus manos está. Yo soy quien dices que soy, en ti yo seguro estoy. Hoy me encuentro en un lugar celestial, victorioso, con el Dios que todo. Hoy me encuentro en un lugar celestial, victorioso, con el Dios que todo conquistó. Sí, Jesús, te damos gracias, Padre, porque
sabemos que tú eres nuestro campeón, Padre. En ti tenemos esa victoria, amén.